Hasta ahora saludamos con Patricio Donoso, asambleísta de Creo. Buenos días, asambleísta, bienvenido a nuestro programa. Usted es miembro de la Comisión Económica que está en este momento analizando el veto del presidente de la República a la llamada Ley de Fomento Productivo. Cuéntanos cómo va el acuerdo, el análisis de este veto. Muchas gracias, Janet, por la entrevista, y debo manifestar con absoluto gusto el hecho de que nos pusimos de acuerdo y por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico vamos a allanarnos a muchos artículos y a otros nos vamos a ratificar en el texto original, porque aquí es necesario explicar. Patricio, simplemente sí, para poner en contexto, ustedes dentro del análisis que se está haciendo coinciden, por ejemplo, con el Comité Empresarial en el sentido de que la ley es positiva para el desarrollo económico del país, es decir, va a ser una buena base legal. Es un buen principio para arrancar con aquello de activar incentivos a la producción, a la inversión extranjera, eventualmente a la suscripción de tratados comerciales, a la suscripción de tratados bilaterales de inversión que le garanticen al inversionista extranjero, al nacional también, por supuesto, el poder invertir en un país que vende seguridad, en un país creíble, en un país en el cual no se le persigue al capital, en un país en el cual, haciendo la analogía con el turismo, no va a un país donde las cosas no están seguras. El turismo o el turista no va a donde lo pueden matar, a donde lo pueden agredir. El capital es igual, el capital no va a donde lo pueden esquilmar, donde lo pueden confiscar. Frente a ello, tiene el proyecto de ley, por supuesto, cosas positivas, pero es importante aclarar algo a la opinión pública. No estamos tratando la aprobación de una ley, estamos tratando un veto presidencial. Vale decir, existe la disyuntiva de o aprobar lo que el texto original decía, y está aprobado hace más de un mes por la Asamblea, o aprobamos o nos allanamos a los textos alternativos que ha remitido el presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, solo hay esas dos opciones, o el texto original o el nuevo texto, y frente a ello hemos decidido votar el día en que así lo hagamos en el plenario en dos paquetes. Primero, aquellos textos en los cuales vemos lógica el veto del presidente porque mejora la redacción y activaría de mejor manera el empleo productivo y la inversión. Y ratificarnos como asamblea en los textos que vemos que el presidente no está en lo correcto en cuanto al texto del veto. Vale decir, o A o B, es que no hay otra alternativa. Y por supuesto el ponernos de acuerdo todos los asambleístas de todas las bancadas en la Comisión de Desarrollo Económico con respecto a la forma de votar ya es positivo. Y un tercer paquete, aquel en que cada bancada verá cómo votar, sobre todo en el tema de la deuda primaria o global, en el tema de las medidas macrofiscales. Ese el escenario. El día de hoy vamos a hacer una revisión profunda del texto definitivo que servirá para votar el día de mañana, Dios mediante, a fin de poner en consideración de la presidenta de la Asamblea y que ella a su vez remita a todos los legisladores para que se haga la sociabilización necesaria y por supuesto prudente a que los bloques tomen su mejor decisión posiblemente el próximo martes 31 de agosto. ¿Podemos hablar de cómo quedará la ley? Sí. Pues digamos en términos generales y adelantándonos un poco a lo que pueda suceder en el Pleno de la Asamblea. ¿Cuáles son los aspectos que ya se ha discutido y que se ratificarán? Así es, nos vamos a ratificar, por ejemplo, en la disposición general primera inherente a los deudores de FONAVE, aquellos huérfanos, viudas, que habiendo muerto pues el principal deudor, de buena fe por supuesto, que no está vinculado, se puedan extinguir sus deudas en virtud de la justicia, porque hay que hacerle justicia a ese grupo de ecuatorianos. Nos vamos a ratificar en las preasignaciones de forma tal que el famoso 2% del Producto Interno Bruto como valor máximo de preasignación le sea útil a la ley que aprobamos hace 2 meses en favor de la Amazonía. Nos vamos a ratificar en el texto inherente a la extinción de las deudas de los agricultores de hasta $25.000, porque pues, es un grupo que merece apoyo. Igualmente nos vamos a ratificar en los temas inherentes al turismo, al cine, a la eliminación o retorno del IVA que hayan pagado aquellas actividades productivas. ¿Qué con el tema, por ejemplo, del impuesto a la renta, sí, la inversión en fronteras, la inversión en ciudades más grandes en el país, donde se supone que había incentivos? Ahí nos vamos a allanar porque el texto mejora, por ejemplo, aquello de las inversiones en Quito y Guayaquil hasta 8 años de exención tributaria.
en las restantes ciudades del país hasta 12 años y en sectores fronterizos hasta 15 años. Hay una modificación de 20 a 15 años. Nos vamos a allanar porque vemos que el texto del Ejecutivo vale la pena. Nos vamos a allanar también en incorporar como sectores prioritarios al sector pesquero, al sector acuícola, manteniendo a la oleoquímica como un sector prioritario. ¿Por qué oleoquímica? Y hago referencia a que la pudrición del cogollo, la famosa PC, dañó a muchísimas plantaciones de palma africana. Correcto. Y que hoy están desesperados viendo cómo salir adelante en su emprendimiento. Vamos a allanarnos también en el tema de las cocinas de gas, que fue un planteamiento nuestro de campaña de Guillermo Lasso y los legisladores de Creo, en el sentido de que se eliminará el impuesto del 100% como consumos especiales a las cocinas de gas. Lo que está pasando en este momento, Janet, es que esas cocinas de gas ya viejitas van a Colombia, son reparadas y retornan al Ecuador vía contrabando. Por tanto, vamos a eliminar ese impuesto absurdo del 100% a las cocinas de gas. Lo mismo con respecto a los emprendimientos de los cerveceros artesanales, muchachos jóvenes, hombres y mujeres, que han alentado este emprendimiento. Los vamos a apoyar con el establecimiento del 2% del impuesto a consumos especiales, no del 7.5% que estaba. Lo mismo el cuadro impositivo a la enajenación de acciones. Esto es muy importante para el mundo societario, que es quien genera fuentes de trabajo y empleo. Se establecerá una tabla que va entre el 2 y el 10% en cuanto a la imposición en la compra-venta de acciones. Lo mismo en relación al seguro agropecuario. Nos vamos a allanar a fin de quitarle un inciso que hace referencia a cierta obligatoriedad que ponía en problemas a las compañías de seguro privadas. Lo mismo las importaciones de maquinaria agrícola, tractores, etcétera. Un poco, por ejemplo, para hablar sobre el gasto público, que se debatió durante todo este tiempo de debate de esta ley de fomento productivo. Sin embargo, se dijo que no había lo suficiente, digamos, la suficiente fuerza para reducir el gasto público en la medida en que se necesitaba. ¿Cómo queda ese tema? Se debatió mucho sobre este tema y al final consensuamos que habrán 3 artículos, quizás 4, esto lo vamos a definir mañana, que cada bloque legislativo verá cuál es la posición que adopta en relación a las reglas macrofiscales, al tema de la deuda, al tema de bajar al 40%, que es el límite autorizado por ley. En otras palabras, para hablar claro, el autogol ya nos hizo el gobierno anterior. Ya sobrepasó y de lejos el 40% de deuda establecida en la ley. Estamos, según los expertos, en el 57%. El autogol ya está hecho, Janet, el daño ya se hizo. Lo que ahora se intenta es retornar a ese 40%, en nuestra opinión, en lo que le resta al actual gobierno, a través de planes de convergencia determinados a medida que este porcentaje va bajando. Esto no significa que nos quedemos quietos como país, sino que cambiemos deuda cara por deuda barata. Pero para cambiar deuda cara por deuda barata, porque el país está endeudado hasta las orejas, como dice nuestra gente, se requiere bajar el riesgo país. Y solo hay una forma de bajar el riesgo país: vendiendo seguridad jurídica, aceptando la inversión extranjera, dándoles tratados bilaterales de inversión, firmando acuerdos comerciales, siendo parte de la Alianza del Pacífico, que es una buena acción que se está haciendo a través del Ministerio de Comercio Exterior y Pablo Campana. Solo se baja el riesgo país siendo un país serio. El momento en que se baja el riesgo país, se cambia deuda cara por deuda barata. En ese sentido, para poder fomentar la inversión extranjera, había un punto que realmente molestaba, digamos, al sector empresarial que quiere fomentar y que tiene, digamos, estas propuestas de traer inversión extranjera al país. Y es, por ejemplo, el hecho de que no se confía en la justicia ecuatoriana todavía, y se estaba pidiendo que se vuelva a aprobar o que se vuelva a permitir los arbitrajes internacionales en donde las empresas extranjeras encuentran mayor seguridad jurídica. ¿Cómo terminó ese tema? Los legisladores Homero Castañer, César Ron y yo incorporamos en el debate hace más de un mes el tema de los arbitrajes internacionales. Hay un pequeño artículo, que es todo lo que pudimos incorporar, pero el veto habla de que habrán arbitrajes internacionales en inversiones por sobre los 10 millones de dólares, que está bien, ojalá sería para todo. Y segundo, hay que hacer una modificación cuando se habla de arbitrajes internacionales de las temáticas inherentes a los litigios. Janet, los litigios en los contratos firmados entre inversionistas extranjeros y el Ecuador no se dan por el color de la camioneta, del conductor o de la marca del mismo. No, no, no. Los litigios se dan en un porcentaje altísimo por razones de orden tributario. Y actualmente está establecido en que no se podrán hacer arbitrajes en temas tributarios. Absurdo de todos los absurdos. A eso se refiere el
inversionista, el Comité Empresarial Ecuatoriano, los dirigentes gremiales. Tenemos que fortalecer arbitrajes internacionales, tratados bilaterales de inversión que el gobierno de Rafael Correa los denunció, los utilizó durante 9 años y medio, pues, pero los denunció casi al dejar el mandato. Hay que retornar a los tratados bilaterales de inversión. Hablemos un poco sobre el tema del apoyo al sector agrícola, que eso se ha destacado como algo positivo. Y digamos que por primera vez realmente se pone algo sobre el papel que puede beneficiar al sector agrícola. ¿Cómo lo ve usted? Así es, yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y sé de lo que estoy hablando, y con mucha humildad lo diré, que yo incorporé el tema del seguro agrícola, porque Janet, yo les estimo mucho, por supuesto, a industriales y comerciantes, pero ellos ya tienen aseguradas sus fábricas, sus pernos, sus instalaciones. Pero el agricultor, sobre todo mediano y pequeño, no, porque viene el día de mañana una helada y lo pierden todo. Viene una erupción de un volcán y lo pierden todo. O viene pues la época de sequía o inundación. Por tanto, hay que establecer, y así está en el proyecto, y también se mejora en alguna medida en el veto, el seguro agropecuario, a fin de que, bajo el esquema de subsidiariedad, puedan los agricultores pequeños tener asegurados sus animalitos y sus sembríos. Pero para ello tenemos que hacer lo que en el mundo entero se hace. No hay país en el mundo que no subsidie a la agricultura, porque la agricultura subsidia a la ciudad, eso es evidente. Por lo tanto, sí se ha hecho algo con respecto al sector que yo en su momento con orgullo representé. Lo mismo, el IVA cero a la importación de tractores, de maquinaria, de insumos agrícolas. No solamente que se beneficiará el agricultor, sino el consumidor, porque los productos evidentemente serán algo más baratos. Por tanto, sí se está haciendo algo por el sector agropecuario. Espero que esto sea aprobado el día en que lo debatamos, posiblemente el próximo martes 31 de agosto. ¿Qué artículos se negarán y qué efecto tendrá eso? Toda vez que, como usted lo recuerda, están analizando ya un veto, no están analizando la ley. La disyuntiva es clara. O se vota a favor del texto original o se vota a favor del veto. Y ya sea por angas o por mangas, cualquiera de los dos textos pasa a ser ley, porque, Janet, va después del debate directo al registro oficial, no pasa siquiera por Carondelet, no pasa por manos del presidente, que ya pasó. Siendo así, y ante su inquietud periodística, creo que los temas referentes a las reglas macrofiscales eventualmente no tengan un voto completo. Me refiero a aquello que el veto menciona en relación a las catástrofes naturales, que ojalá Dios mediante no se den, o a serias recesiones de orden económico. Pero es evidente que debemos darle un tratamiento muy serio a la deuda. Tenemos que primero definir si estamos hablando de deuda primaria o la deuda global. ¿Cuál es la global? Aquella que encierra todo lo que debemos más el servicio de la deuda, es decir, los intereses que año a año tenemos que pagar, que en nuestra opinión, en la opinión de Creo, es parte de la deuda. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser deuda global. Y segundo, disciplina fiscal, disminuir el gasto. Y por ese lado, aparentemente, el gobierno tiene que encaminarse. Ojalá así sea, porque la única forma de salir de esta crisis es menos gasto, disciplina fiscal, seguridad jurídica, inversión extranjera, tratados bilaterales de inversión, acuerdos comerciales. Esto de la Alianza del Pacífico nos motiva a creer en el positivismo que debemos tener. Y en un momento vamos a hablar sobre la Alianza del Pacífico, precisamente con Pablo Arosemena, pero quisiera, para terminar la entrevista, preguntarle qué opina usted sobre la propuesta que ya está poniendo sobre la mesa el ministro de Economía, Richard Martínez, de eliminar algunos subsidios. Nosotros jamás estaremos de acuerdo en la eliminación del subsidio del gas de la gente pobre, jamás, porque en la economía familiar esa bombona de gas representa porcentualmente algo importante, pero sí estamos de acuerdo en que debe ser focalizado el subsidio al gas. Hay algo que me preocupa. Estamos subsidiando a colombianos y peruanos, porque 1/3 del gas ecuatoriano subsidiado sale por las fronteras norte y sur, a Colombia y Perú, y nadie hace nada. Y con respecto a la gasolina, yo no estoy de acuerdo que Janet Nostroza o Patricio Donoso seamos becados, entre comillas, con el llenar el tanque de nuestros vehículos. Los subsidios tienen que ser focalizados, y a esa hora que lo hagan. Termino diciendo esto: el gobierno anterior debió haberle hecho porque tenía el control de todo, el control de la Asamblea, el control de la Corte Constitucional, gran fuerza, por supuesto, hasta el control de mucha parte de la prensa, que es la que hace opinión pública en estos casos. Bueno, primero quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted y que el tema de los subsidios siempre ha sido un tema tabú, del que no se puede hablar, porque supuestamente tiene efectos políticos. Pero la pregunta es clave: ¿se puede focalizar los subsidios? Porque ese ha sido el gran fantasma. No han querido hacerlo. ¿No han querido o no han podido? Bueno, tal vez las dos cosas. Recuerde usted que un gobierno inclusive cayó por establecer una eliminación del subsidio al gas.
el gas de uso doméstico para la gente pobre debe ser mantenida. ¿Cómo se focaliza? A través de la planilla de luz eléctrica, pero sí es clarísimo, el gobierno debe tomar esa decisión. Y lo que nos dijo hace pocos días la autoridad de finanzas en el Ecuador es la acertada. Tenemos que enfocar o focalizar los subsidios para que la gente que pueda pagar lo haga en beneficio de los pobres del país, cuyos valores subsidiados deben ser mantenidos. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Patricio, por estar esta mañana con nosotros.